Hola a todos, reciban un cordial saludo de Ucienci y vamos a continuar con el curso Diseño Sísmico y Diseño en Concreto Armado. Tenemos una novedad que es con ETABS 2017 y en esta ocasión vamos a desarrollar todo lo que es diseño en concreto armado de los elementos estructurales. Por ende, vamos a hacer uso de la norma E060. Mi nombre es Schubert Yaguish Carrasco, soy ingeniero civil especialista en este programa. Y bien, como mencionaba, es diseño en concreto armado con ETABS 2017 y esta sesión número 1 va a ser diseño de vigas. Para ello vamos a hacer una breve introducción del programa. Actualmente la nueva versión es ETABS 2017.0.1. Anteriormente nosotros hemos desarrollado la edificación, hemos desarrollado el análisis sísmico con la versión 2016. Si nosotros abrimos el modelo con esta nueva versión, que es el 17.0.1, notaremos que no tenemos ningún inconveniente, pues la edificación corre normalmente y se puede diseñar con las normas que tiene el programa, ¿no? Cabe resaltar que el programa ETABS es muy preciso, bueno, tiene precisión al diseñar el acero de refuerzo en las vigas, mientras que en las columnas carece de precisión, no es tan exacto. Para ello usaremos el Section Designer y con ese comando desarrollaremos y calcularemos el acero de refuerzo. Bien, en esta sesión vamos a desarrollar el diseño de vigas con tres métodos. Uno que va a ser con el mismo programa ETABS. Segundo, desarrollaremos con un programa adicional externo que es el DIANSCA, que se les va a proporcionar, y para que puedan ustedes de esa manera también verificar los cálculos, ¿no? Y el tercer método que se va también a desarrollar es con una hoja de cálculo de Excel. Y los tres valores y los tres resultados se van a contrastar y se va a poder juzgar y sacar conclusiones de cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una breve introducción de el diseño que utiliza la norma E060 para los elementos estructurales. Entonces, nos vamos al capítulo 9, que es los requisitos de resistencia y servicio. Esta es la norma E060 que se les ha facilitado. Ya este material es la norma E060, concreto armado. Los primeros capítulos pues trata solamente de las normas, los procedimientos, los materiales, el cemento, los agregados, el agua, cierta información básica que debe manejar el ingeniero, ¿no? Tanto en obra como al momento de diseñarlo. Entonces se debe tener estos principios claramente. Por ejemplo, aquí el capítulo 4 es requisitos de durabilidad. El capítulo 5, la calidad del concreto, el mezclado, la colocación. Capítulo 6, los encofrados. El capítulo 7, detalles de refuerzo. Eso se tiene que tener en cuenta. Es bastante fundamental saber, porque aquí te menciona sobre los ganchos, los diámetros mínimos de doblado, el doblado, las condiciones de la superficie del refuerzo, entre otras, ¿no? Las conexiones, los detalles, los recubrimientos, que también lo vamos a ver más adelante. El análisis y diseño, bueno, y entramos al capítulo 9, que es los requisitos de resistencia, ¿no? Entonces nos vamos a la página 65 y ahí lo tenemos. Dice que las estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse para obtener en todas sus secciones resistencias de diseño por lo menos iguales a las resistencias requeridas. ¿Qué quiere decir esto? El diseño es por resistencia. La filosofía de diseño es por resistencia. ¿Qué indica esto? Esto indica que la resistencia última tiene que ser menor o igual al phi por la resistencia nominal. Entonces, ¿qué tenemos? Esta resistencia última nos las da el programa ETABS. Es la demanda sísmica, mejor dicho.
es la demanda sísmica. Mientras que ese phi es el factor de seguridad que depende del tipo de diseño que hacemos. Este es el factor de seguridad. Factor de seguridad que depende, ¿no?, del tipo de diseño. Por ejemplo, si nosotros hacemos un diseño por flexión, entonces ese phi va a ser igual a 0.9. Si es por corte, ese phi va a ser igual a 0.85. ¿Y dónde encontramos todo esto? También en la norma de 0.60 nos indica ahí más abajo en el artículo 9.3, aquí en resistencia de diseño. Ese phi es el factor de reducción de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este phi? Muchos ingenieros no saben explicarlo. Este phi se debe a un factor de seguridad que se tiene en obra. Básicamente, este phi es esa seguridad que se tiene, porque en obra es muy probable que el concreto no funcione o no esté al 100% de su capacidad. Entonces, se le reduce, por ejemplo, para el caso de flexión, a un 90%, para cortes en un 85%, solamente hasta ese rango se le considera, ¿no? Entonces, si nos vamos a la norma 0.60, podemos notar que dice para flexión es 0.90. Para para tracción 0.90. Para compresión en elementos con espirales es 0.75. Y si es con estribos rectangulares, entonces es 0.70. Eso lo vamos a ver más adelante al momento de diseñar las columnas. Para cortante y torsión es 0.85. Entonces son estos valores de phi, hay que tenerlos en cuenta. Es muy fundamental. Entonces, ¿y qué es esta resistencia nominal? Esta resistencia nominal es la capacidad del elemento que le vamos a dar nosotros, la capacidad del elemento. Y este viene dado por la resistencia del concreto más la resistencia del acero. La resistencia del concreto más la resistencia del acero. Muy bien, entonces, ¿nosotros qué ya tenemos aquí? Hay que tener en cuenta que este valor de aquí, nosotros ya lo tenemos. El factor de seguridad también poseemos. La resistencia del concreto también la tenemos porque ya definimos la sección de los elementos, en este caso de las vigas. Lo que nos estaría faltando calcular es la resistencia del acero. Entonces, ¿cuánto acero de refuerzo necesita ese elemento para que sea mayor a la resistencia última, a la demanda sísmica que necesita, ¿no? Entonces, y esta demanda la vamos a sacar del ETABS, del programa ETABS, del combo del envolvente, en el caso de las vigas. Más adelante vamos a ver que para las columnas se lee de forma diferente. Debemos saber los principios o la teoría básica que se debe manejar. ¿Qué tenemos? Dice que el diseño por flexión en vigas, a ver, vamos a empezar aquí. Diseño de vigas. Diseño de vigas. Diseño de vigas de concreto armado. Concreto armado. Muy bien, entonces aquí que tenemos los principios básicos que debemos tener es: uno, debemos manejar el recubrimiento, ¿no? Recubrimiento de concreto para el refuerzo. Debemos tener este concepto bien claro.
También la longitud de anclaje, longitud de desarrollo. También es muy fundamental que se debe manejar es la cuantía mínima, la cuantía balanceada. Estos conceptos se deben tener en cuenta. También otra cuestión es que se debe manejar es el espaciamiento mínimo entre las varillas. Espaciamiento mínimo en las varillas, porque no pueden estar muy pegadas, ya que pueden producir cangrejeras al momento del vaciado, entre otras, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que tener en cuenta estos conceptos básicos. Las vigas se diseñan a flexión. Para las vigas se realiza el diseño por flexión y por corte. Por flexión, para calcular el acero longitudinal. Mientras que por corte es para el acero transversal. Esto lo vamos a determinar sacando los valores del ETABS. Lo vamos a ver más adelante. Estamos haciendo una breve introducción. Entonces, aquí tenemos que tener por flexión. Cuando se diseña la viga por flexión, puede ocurrir dos casos. Uno, la falla dúctil. Y dos, falla frágil. ¿Y cuándo se da esto? La falla dúctil se da cuando el fierro entra en fluencia. La falla dúctil se da cuando el fierro entra en fluencia antes que el concreto alcance su máxima deformación, mientras que la falla frágil es cuando el concreto alcanza su máxima deformación en compresión antes que el fierro fluya. Ahora, esto se puede controlar a través de la cuantía. Para el caso de vigas, teóricamente existe un diseño donde ocurre simultáneamente que el acero fluye y el concreto también llega a su máxima deformación, a compresión. A este efecto se le llama falla por diseño balanceado y lo cuantifican con la cuantía balanceada. Entonces, ¿qué tenemos? La cuantía balanceada. Tenemos aquí la cuantía balanceada. Para que ocurra una falla dúctil, la cuantía tiene que estar antes de la cuantía balanceada. Aquí ocurrirá falla dúctil. Mientras que si la cuantía está encima de la cuantía balanceada, entonces va a ocurrir falla frágil. Aquí vamos a tener una cuantía máxima donde va a ser el límite. Esto va a ser el límite, el cual no se debe sobrepasar. Según el capítulo 21 de la norma E060, que ahorita lo vamos a ver, para vigas que componen un sistema estructural dual tipo 1 o de muros estructurales, como el que nosotros tenemos, la cuantía debería estar entre la cuantía mínima y la cuantía máxima para que esté de forma correcta. Ahora, la cuantía mínima evita el agrietamiento del concreto a tracción y la cuantía máxima evita la falla frágil. Entonces, la cuantía mínima lo vamos a encontrar en el artículo
21.4, a ver, en el artículo 21, sí, artículo 21.4.4.1, que lo vamos a ver más adelante, que nos dice que la cuantía mínima va a ser igual a 0.7 por la raíz cuadrada de f'c entre f, la afluencia del acero. Estos dos tienen que estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien, entonces eso es el diseño por flexión. Tenemos que tener en cuenta que debe ocurrir una falla dúctil, porque ese es el espíritu de la norma. La norma prefiere que los elementos tengan una falla dúctil y evitar la falla frágil, y esto vamos a limitarlo a través del diseño por flexión y también por corte. Muy bien, entonces eso vendría a ser lo que es la cuantía mínima y cuantía balanceada, la teoría básica que uno debe manejar. Otra cuestión que también se debe ver es el recubrimiento del concreto para el refuerzo. Vamos a ver aquí el recubrimiento de concreto para el refuerzo. En vigas peraltadas, aquí tenemos, esta es una viga peraltada. La norma indica, la norma es 0.60. La norma es 0.60. 0.60 indica que el recubrimiento mínimo, o sea que se puede asumir más, el recubrimiento mínimo al estribo, a la cara del estribo, debe ser 4 centímetros en todos los lados. 4 centímetros. Aquí también es 4 centímetros. Aquí también es 4 centímetros. Y por la parte de abajo también 4 centímetros. Es el recubrimiento mínimo. Y en una viga chata, el recubrimiento viene a ser 2 centímetros. 2 centímetros. Hay que tener en cuenta que esta viga chata pues es del mismo espesor básicamente de la losa, ¿no? El espesor de la losa, ya sea de losa maciza o losa aligerada. Entonces el recubrimiento es mínimo lo que se debe tener, ¿no? Por ejemplo, en losas aligeradas, el recubrimiento en losas aligeradas, a ver, en losas aligeradas se tiene que el recubrimiento mínimo es igual a 2 centímetros. Son conceptos básicos que se debe tener. Y en losas macizas, de la misma forma. El recubrimiento mínimo son 2 centímetros. A ver, en losas macizas, el recubrimiento mínimo debe ser 2 centímetros. También lo vamos a ver más adelante, se va a recalcar esto. En columnas, por ejemplo, en columnas, el recubrimiento mínimo también son 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros, ¿no? Acá al lado también, en este lado, 4 centímetros. Eso vendría a ser en cuanto a los recubrimientos. En la norma lo vamos a encontrar en el artículo 7.7. Aquí, en la página 54 de la norma, recubrimiento de concreto para el refuerzo. ¿Dónde lo encontramos aquí? Aquí la norma nos indica que dice en losas para barras, o sea, para varillas de 1 pulgada, superiores a 1 pulgada, se va a hacer, el recubrimiento tiene que ser 4 centímetros como mínimo. Para barras de 1/3 de pulgada y menores,
se va a hacer 2 centímetros. Por ello es que yo me refería que en losas aligeradas y en losas macizas, el recubrimiento va a ser 2 centímetros. Varillas superiores a 1 pulgada es muy complicado encontrarla. ¿Dónde se puede encontrar este tipo de varillas? Es en puentes. Estas varillas, incluso en puentes, en las losas de los puentes también es complicado encontrar. No es en los puentes, no. En los puentes se puede utilizar hasta varillas de 1 pulgada. Hasta 1 pulgada o superiores. Pero básicamente cuando ya la demanda exige bastante acera de refuerzo, lo viable se podría hacer que en puentes se utilice el post-tensado, ¿no? O el pretensado. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, volviendo al tema, en losas básicamente vamos a usar 2 centímetros de recubrimiento. ¿Qué más tenemos? Que en vigas y en columnas el recubrimiento son 4 centímetros. Entonces, para el diseño de losas y de muros, también de muros estructurales, vamos a usar 2 centímetros. En cambio, para zapatas se va a usar 7 centímetros, 7.5 centímetros. ¿Por qué dice concreto colocado contra el suelo? Es como mínimo 7 centímetros. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante también. Hay que tener en cuenta que en el artículo 7.7 se tiene el recubrimiento de concreto para el refuerzo. Muy bien, otra cuestión que se debe tener en cuenta es en el espaciamiento de las varillas. Puedes haber calculado correctamente el número de varillas que entran en la sección, pero tienes que determinar a qué espaciamiento se encuentran las varillas, ¿no? El espaciamiento mínimo entre varillas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, según el ASI, según el código del ASI, sugiere los espaciamientos mínimos. En vigas, este espaciamiento de aquí tiene que ser mayor a 1 pulgada. Mayor a 1 pulgada. O mayor a 1.33 veces el tamaño nominal del agregado. El tamaño máximo del agregado grueso. Eso es entre varillas. Verticalmente. Horizontalmente, el espaciamiento mínimo dice que tiene que ser mayor al diámetro de la varilla de mayor diámetro. O tiene que ser mayor también a 1 pulgada. Y también tiene que ser mayor a 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. El tamaño máximo del agregado grueso. Eso nos indica el código, el ASI. Eso es para el caso de vigas. Esto es para vigas. También nos indica para columnas. Bueno, voy a estar adelantando. Lo vamos a hacer más adelante, columnas, pero voy a adelantar. En columnas, ¿qué nos indica el ACI? Es que el espaciamiento entre varillas, este espaciamiento, tiene que ser mayor, este sí es diferente, tiene que ser mayor a 1.5 el diámetro de la varilla, el mayor diámetro de la varilla. Tiene que ser mayor a 4 centímetros o tiene que ser mayor también a 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Eso es en columnas y en elementos a compresión. Otra cuestión también que debemos tener en cuenta para hacer el detallado del acero es que ¿cuál de los dos se elegiría? Por ejemplo, si se tiene que te sale en la viga 5 varillas en la zona de tracción, 5 varillas en la zona de tracción. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Esto o esto?
Lo correcto sería usar este de aquí, más no este de aquí. ¿Por qué? Las barras de acero colocadas en varias capas, porque acá tenemos una capa y tenemos dos capas, una capa y dos capas, deberán alinearse de esta manera para poder facilitar el colocado del concreto e impedir que los agregados sean retenidos en las armaduras. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que el agregado va a tener dificultad, ¿no?, de ingresar en el elemento estructural y es muy probable que se produzcan vacíos y esto pueda debilitar el elemento, ¿no? Entonces debemos evitar este tipo de colocado de las varillas. Lo más conveniente sería usar este modelo. Muy bien, son los conceptos que se deben manejar, aparte de la longitud de anclaje también o longitud de desarrollo de refuerzo, que debemos tener en cuenta al momento de hacer el detallado de las vigas, ¿no? Cuando se conectan con una placa o se conectan con una columna, las diferentes formas, ¿no? Muy bien, son los conceptos teóricos. Ahora sí vamos a pasar al diseño de vigas. Por los tres métodos.